Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Acompáñenme su Biblia en el Salmos capítulo 118, versículo 24 al versículo 29. Dice así su palabra: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos aquí hay que le alaban al Señor por su misericordia? Este es el día que hizo el Señor para honrarlo y glorificarlo. Así que cántele, alábele con sus manos, con su voz, con todo su ser. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Voy cantando a tu presencia, a tu presencia, amando santo. Aleluya, te exalto, Señor. En la canción llegó, los cielos destilan gloria a tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo. La canción llegó, los cielos destilando salvación. La tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu luz. Y yo voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo y voy cantando a tu presencia, a tu presencia, cantando santo y voy cantando
gloria cantamos al Señor de nuestras vidas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te exaltamos, Señor. Una nueva canción, aún más fuerte que ayer, ante la canción, la canción.
Amén, hermanos. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Oh, no callaré. De tu nombre poderoso Salvador. Oh, no callaré y gritaré tu nombre majestuoso, grandioso. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No callaré. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Oh, no callaré. Clamaré tu nombre poderoso Salvador. Oh, no callaré y gritaré tu nombre majestuoso, grandioso. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No puedo callar, 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 no puedo, no puedo, 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 no puedo callar. No puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. No puedo, no puedo, no puedo callar. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Ese es el tiempo, esa es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para
diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey.
Dios los bendiga otra vez, hermanos. Vamos a aprovechar que estamos de pie para leer la palabra del Señor en el Salmo 103. Queremos dar una cordial bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana. Si son tan amables de levantar su mano para identificarles y poderles darles una especial bienvenida, levante su mano si alguien nos visita. Dios los bendiga, Dios los bendiga. ¿Quién más? Luego otras manos ahí, también Dios los bendiga. Qué bueno que están aquí en la casa de Dios. Sí, creo que todos en Cristo Jesús tenemos el derecho, la bendición de poder estar aquí, hermanos, en la casa del Señor. ¿Se goza por eso, hermanos? Y todos, hermanos, en general, qué bueno que estamos aquí en su casa, hermanos. Hoy día debemos de valorarlo mucho más, el hecho de estar aquí, ¿verdad que sí? Mire, ahorita recibimos la triste noticia en la mañana de que la hermana Blanquita, la tesorera de la iglesia, perdió a uno de sus cuñados, muy joven por cierto, papá de una jovencita que viene y nos visita muy constantemente aquí en la congregación. Y nosotros estamos aquí, hermanos. Bueno, él ya terminó su tiempo que Dios le quiso dar aquí y nosotros estamos aquí. Vamos a aprovecharlo, hermanos, para adorarle, para bendecirle y también para prepararnos para ese momento, porque sin duda alguna, hermanos, esta es una preparación. Esto es lo que nos ayuda para alistar nuestra alma, esa parte espiritual nuestra que un día va a estar en la presencia del Señor. Amén. Salmo 103, leemos del versículo 1 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Subraye esa parte, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y el otro versículo dice, sus caminos notificó a Moisés. ¿Lo pueden poner? Y a los hijos de Israel, ¿qué dice? Sus obras. Ese versículo me faltó, tenemos que añadirlo ahí. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Oremos juntos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa bendición que nos das de estar en tu casa, honrándote, glorificándote a ti, sintiendo tu maravillosa presencia, las caricias, Señor, de tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta victoria tan especial que nos das. Y gracias por cada uno de los hermanos que están ahí en casa, atentos también, Señor, al consejo de tu palabra. Bendícelos a través de ella. Háblanos, Señor, instrúyenos, capacítanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a cultivar ese sentido, ese oído espiritual, Señor, para saber escuchar tu voz, para poder atender todo tu consejo, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. A mí dame tu gracia, dame de tu unción, Señor, que siempre me es indispensable. A ti te honraré y te glorificaré en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. El título que le puse al mensaje del día de hoy, pues no lo hice con el afán de caer en el sensacionalismo, hermanos. Lo que sucede es que no encontré una palabra diferente para definir este concepto. El hecho de olvidar las cosas que tenemos que tener siempre presentes. Y por eso quise poner el Alzheimer del alma. El Alzheimer del alma. Mire, como introducción debo de
mencionarle que esta enfermedad del Alzheimer es reconocida, hermanos, en este tiempo como una de las más tristes, de las más penosas, ¿verdad? Y si bien es cierto, hermanos, no es así como un cáncer que acaba, que destruye los órganos vitales del cuerpo, no es así, pero sí lo es, hermanos, en el sentido que destruye la memoria, va destruyendo la memoria. Y mire, y perder la memoria, hermanos, es perder todos los archivos que hemos guardado de todos los años de nuestra vida. Por eso es que es penoso, es triste caer en esa situación. El Alzheimer, hermanos, se ha definido como un tipo de demencia, o sea, una enfermedad que consiste precisamente en la pérdida de la función cerebral. Eso es. Y lo más terrible, hermanos, es que se va produciendo de una forma gradual y cada vez se va empeorando más y más con el tiempo, afectando obviamente la memoria, el pensamiento y en un momento dado, hermanos, el comportamiento personal. Eso sucede, ¿sí? Yo no sé si a usted le ha tocado platicar, hermanos, con una persona anciana. Qué bonito es escuchar sus historias. Es agradable, hermanos, oír una persona así de sus experiencias pasadas y contarlas con tanta emoción y con una capacidad, hermanos, ilustrativa para narrar esas memorias, esas historias, ¿verdad? Tan bonitas que vivió en sus años en el pasado. Eso es hermoso. Bueno, a veces los jóvenes no lo pueden ver así, pero a la medida que uno va llegando también allá, hermanos, es muy bonito. A mí me encanta platicar con esas personas que están lúcidas y que cuentan historias reales de su vida y cómo a veces se le llenan los ojos de lágrimas, de la emoción, cómo de repente sueltan una sonrisa que parece que ya no existía al recordar alguna cosa de su pasado. Qué bonito es eso. Pues también, hermanos, qué triste es cuando de repente sucede que la persona que tú amas, la persona que ha aportado tanto para tu familia, de repente te desconoce, no sabe quién eres. Qué terrible ha de ser esa situación, hermanos. Creo yo que empiezan a sufrir muchos delirios. Oiga, de repente estar en una casa con un extraño, con un desconocido, qué terror, qué terrible. Las personas que han tenido que lidiar, hermanos, con algún familiar, con este tipo de problemas, me imagino, hermanos, que ha de ser muy doloroso, muy doloroso. Amén. Pues mira, hermanos, si es triste perder la función cerebral, la cual, hermanos, borra los archivos de toda la vida. Imagínese usted lo triste, lo lamentable que ha de ser, hermanos, que nuestra alma borre, hermanos, los archivos espirituales, los cuales, hermanos, deben estar siempre presentes en el corazón de cada creyente. Eso jamás se debe de olvidar. Sin embargo, sucede. Y consciente, hermanos, de este peligro que amenaza la vida espiritual de los cristianos en este tiempo, me propongo hablarles el día de hoy, hermanos, sobre cómo evitar el Alzheimer del alma. ¿Cómo evitar? El salmista empieza amonestando, instando a su alma, diciéndole: bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Creo, hermanos, que para evitar el Alzheimer del alma debemos recordarnos constantemente la necesidad de ser un adorador.
Cuando el salmista dice, hermanos, bendice alma mía Jehová, no se está refiriendo a que Dios necesita nuestras bendiciones. Lo está hablando, hermanos, en el sentido de la necesidad de adorarlo, de glorificarlo, de exaltarlo. Algo que nunca se debe de olvidar en la memoria y en el alma de cada cristiano. Y mire, hermano, recordarse a sí mismo la necesidad de adorar a Dios, creo, hermanos, que es un acto de honestidad. Es un acto de honestidad. David llama a su alma a bendecir a Jehová. David mira a su alma, hermanos, y entiende y además acepta que no estaba alabando a Dios lo suficiente y que además no lo estaba haciendo de buena manera, como debe hacerlo un verdadero adorador. Y vaya, ¿quién es David? ¿Quién fue David? El dulce cantor de Israel, el que no cantaba canciones para Dios aprendidas de memoria de otros, sino que eran alabanzas de su propia inspiración para su creador. Aún con todo eso, hermanos, con toda honestidad, le amonesta y le reclama a su alma: bendice alma mía Jehová. Él llama a su alma, hermanos, a hacer más y hacerlo mucho mejor. Nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios nos ha llamado antes que cualquier otra cosa a ser adoradores. ¿Cuántos le adoran? Amén. Recordarse a sí mismo, hermanos, la necesidad de adorar, creo que es un acto de aceptación de la falta de autenticidad. De la falta de autenticidad. Somos adoradores, pero a veces lo hacemos, hermanos, de una forma mecánica. David entendía, hermanos, que la verdadera adoración era algo más que profundamente interno, ¿sí? Algo que tiene que ver del alma, que no se trata solamente de formas, que no se trata de expresiones externas, sino también, hermanos, de algo real, algo que salga del alma. Spurgeon dijo, hermanos, que la adoración del alma es el alma misma de la adoración. De ahí es donde debe salir nuestra adoración. Si hemos de cantar, si hemos de aplaudir, si hemos de saltar como corderitos en la manada, debe salir no de una emoción, sino de lo más profundo de nuestra alma, por el gozo, por la gratitud que tenemos hacia el Señor. Amén. Recordarse a sí mismo, hermano, la necesidad de adorar es confesar que no se vive a la altura de un adorador. El hecho, hermano, de reclamarle David a su propia alma: bendice alma mía Jehová, es aceptar, es reconocer que no está viviendo a ese nivel. Y le vuelvo a insistir, hermanos, ¿quién era David? Imaginémonos nosotros nuestra condición como adoradores delante de Dios. ¿Cómo se nos olvida quiénes somos? ¿Cómo se nos olvida para qué nos ha llamado el Señor? ¿Cómo se nos olvida, hermanos, para qué el Señor nos ha rescatado? ¿Para qué el Señor nos ha redimido? Recordarse a sí mismo la necesidad de adorar, hermanos, es confesar que no se vive a la altura de un fiel adorador. Sí. Pero además él dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre. David entendía, hermanos, que la adoración tiene que ser más que superficial. Tenía que ofrecerse, hermanos, de la forma más completa posible. No solamente con expresiones, sino tiene que ser un estilo de vida. Él se demanda, hermanos, que todo su ser debe de alabar a Dios. O sea, él afina su corazón, hermanos, con su boca. ¿Cómo nos hace falta eso, hermanos? Que afinemos nuestro corazón para que nuestra vida en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento sea un sacrificio de alabanza para nuestro Dios. Siempre afinemos nuestro corazón. No olvidemos, hermanos, somos adoradores.
somos adoradores. Amén. Porque de esa manera es como podemos evitar que Dios un día nos diga: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A veces alabamos porque nos lo piden. A veces levantamos las manos porque quien nos dirige nos lo pide, nos anima, nos motiva. A veces cantamos, hermanos, porque otros cantan. A veces venimos a la iglesia porque ahora no podemos ir al baile, pero ganas no nos faltan. A veces venimos a la iglesia, hermanos, y no nos vamos a un lugar de convivencia social, a otros lugares, porque somos cristianos, pero ganas no faltan a veces. Yo espero, hermanos, que la mayoría de la gente que no vino hoy o que no está viniendo sea verdaderamente, sí, por algo que está fuera de su voluntad. El hermano Arévalo me mandó un mensaje haciendo saber su condición, su situación, y luego me pone una carita. Yo sé quiénes son ellos, hermanos, y quién de verdad le duele no estar aquí. Pero hay otros hasta se acomodan a gusto, hermanos. Otros hasta les sirve. El recordarse a sí mismo, hermano, la necesidad de adorar a Dios es la evidencia, escúchenme por favor, es la evidencia de la existencia del Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Si todavía te sientes incómodo, si aceptas, si reconoces por el Espíritu Santo que no eres un fiel adorador, dale gloria a Cristo. Dale gloria a Cristo, porque el Espíritu de Dios todavía está ahí. Qué bueno, hermanos, es tener al Espíritu Santo, porque Él nos revela realmente quiénes somos. La existencia del Espíritu de Dios, hermanos, es lo que nos puede dar la victoria para poder ser un verdadero adorador, porque la adoración debe ser sincera y debe ser espiritual. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no hipócritamente, no solamente, hermanos, de labios, sino que con toda sinceridad. Amén. Con toda sinceridad. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. El cantor, hermanos, y salmista se dirige a sí mismo, se da cuenta de que tiene poder. Amén. Tiene poder sobre sí mismo, de que puede dar o puede retener lo que se le debe dar a Dios. Por eso le dice: bendice alma mía Jehová. Estas palabras, hermanos, nos muestran que la adoración, ¿sí?, no es involuntaria, no es automática. Es algo que depende, hermanos, de nuestra determinación. ¿Cuántos han determinado ser adoradores? ¿Cuántos han decidido adorar a Dios de verdad? Amén. Pero, hermanos, se requiere para esto la coordinación de todos nuestros poderes. ¿Usted no sabía que tenemos poderes, hermanos? Y que a veces esos poderes nos dominan. Tenemos que coordinar el alma, el espíritu y el cuerpo, porque con uno que se interponga, con uno que se resista, hermanos, qué difícil es adorar a Dios. Sí. Qué complicado, hermanos, es ser un adorador. Cuando no se coordina, cuando no se somete esos poderes, hermanos, que son el pensamiento, los sentimientos, las emociones. Debemos saber, hermanos, que hay que adorar a Dios, no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Amén, hermanos. Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo Dios. No importa en la condición en que nos encontremos, debemos adorar a Dios siempre. Debemos bendecirlo. Amén. Bendito sea su nombre. Mira, hermanos, el templo, la casa de Dios, no es solamente un salón, no es un lugar para venir a relajarnos. Dice la palabra que debemos entrar por sus atrios con alabanza, venir ante su presencia con regocijo.
No venimos, hermanos, a otra cosa, sino es que a adorar y glorificar el nombre del Señor, hermanos. Amén. Entonces podemos rendir un servicio, hermanos, de alabanza que sea digno y aceptable cuando entendemos esto. Dice su palabra, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gózate si el Espíritu de Dios está ahí. Úsalo, echa mano. No permitas que los otros poderes te dominen. Echa mano del poder de Dios para que puedas ser verdaderamente un adorador, para que tengas siempre en mente presente quién eres. Sí, tú no eres la piltrafa ya que encontró el Señor cuando vivías en el pecado. Ahora eres lavado con la sangre preciosa del Cordero. Eres una nueva criatura. Dios te ha llamado su hijo. Y como hijo de Dios debemos ser imitadores como hijos amados. Amén. Pero hermanos, además de esta verdad, quiero decirle que para evitar el Alzheimer del alma, debemos recordarnos constantemente los beneficios de Dios a nuestro favor, que son innumerables. No nos alcanzaría la vida, hermanos, para contarlos todos, porque ¿quién no ha sido bendecido con los favores, con las bendiciones de Dios? Todos las respiramos día a día, las disfrutamos en todo momento, hermanos. Mire, David agrega, hermanos, una idea muy importante y dice que la adoración a Dios se le debe dar por razones racionales, no sobre la base, hermanos, de una mera emoción o entusiasmo, porque no seríamos adoradores, seríamos solamente ocasionales cuando las cosas van bien, cuando las cosas están a nuestro favor. Amén, hermanos. Y para esto, hermanos, Dios da verdaderos beneficios a su pueblo, ¿sí? Y no debemos olvidarlos jamás. Al contrario, debemos usar el recuerdo, hermanos, de sus bendiciones como razones, como motivos para alabarle. Mire, hermano, no se puede ser sincero ni un cordial adorador si se olvida de las bondades y de las grandes bendiciones de Dios. No se puede, no se puede. Yo no sé cómo hace la gente, hermanos, en los días de acción de gracias sin tener presente las bendiciones de Dios. Mire qué bonito, hermanos. Ahorita me dijo Santi, ¿ya van 2 cantos, papá? Yo no sabía que iba a testificar, pero qué bonito es tener presente, hermano, las bendiciones de Dios. Yo le dije ahorita a mi hijo, ahora conoces más a Dios. Ahora conoces más a Dios, porque cada situación en la que vamos pasando, hermanos, ¿sí?, nos enseña cosas nuevas el Señor. Esos tiempos de aislamiento, hermanos, ese llevado de por Dios al desierto debe de ser para enamorarnos más de Dios. No lo desaprovechemos, no lo menospreciemos, no reneguemos si en un momento dado pasamos por esa situación, ¿sí? Qué bueno, hermanos, que el Señor nos lleva a esas situaciones de vida para enamorarnos más y más de Él, ¿sí? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Sí? No debemos, hermanos, de olvidar jamás esas bendiciones, tales bendiciones como lo es el perdón, ¿sí? Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. Estamos hablando de las iniquidades cuando vivimos en la ignorancia de Dios, y también estamos hablando de las iniquidades que se pueden cometer conociendo a Dios. Dice el hermano Miguel Núñez que él no entiende cómo puede ser que Dios nos ame tanto conociendo quiénes somos y cómo somos. Y sí, eso no se puede entender, eso no se puede razonar, hermanos, pero sí debemos saber que Dios nos ama,
que Dios nos ama tanto. Uno de los grandes beneficios, hermanos, mencionados en este versículo 3, es el perdón de todos nuestros pecados. Mire, cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado, de la justicia de Dios, quiero decirle, hermano, que ese perdón es una razón maravillosa, asombrosa, para poder honrar a Dios con nuestras vidas. Nunca debemos olvidar, hermanos, la cantidad de pecados que el Señor nos perdonó. Eso debería ser motivo, hermanos, suficiente, incluso, hermanos, en un momento hasta para evitar comer. Porque a veces, hermanos, el comer a veces ofende a Dios. Como dice la hermana Anita Sánchez, ¿no? Casi no come mucho porque si no le quiero estorbar a Dios. No le quiero estorbar a Dios porque ella siente, hermanos, que el comer a veces impide que la unción de Dios fluya a través. Y esa es una realidad, hermanos. Porque cuando come uno de más da un sueño, da una pesadez. Qué ganas de orar, qué ganas de predicar, qué ganas de hacer la obra de Dios. ¿No es cierto? Sí. Por eso, hermanos, debemos nosotros tener, hermanos, como una forma de agradecer a Dios el hecho que nos haya perdonado, hermanos. ¿Sí? Significativamente ese es el beneficio, hermanos, que se menciona en primer lugar. No creo que es casualidad. En la mente de David lo más importante, hermanos, era que los pecados fueran perdonados. Incluso más importante que la misma sanidad, el perdón de Dios. Porque, hermanos, qué maravilloso es sentirse perdonado. Yo una vez estaba bien voladote, hermano, porque tenía que estar pagando una cuenta de una persona por la que salí fiador en una mueblería. Y resulta, hermanos, que cuando llego no me encontraban. O sea, cuando me localizaron para que yo me hiciera cargo de eso, pues tuve que aceptarlo, di mis datos y todo. Y le dije, nomás deme la oportunidad, yo por supuesto que voy a pagar. Acuérdense, hermano, que la ley dice que no salgamos fiador de nadie, hermano. Pero pues a veces le gana uno el corazón. Y cuando voy a hacer casi creo que el primero o segundo pago, resulta que no estaba ahí. Y le buscaban y le buscaban y le buscaban y no salía mi nombre. Yo dije, gloria a Dios, ya el Señor me hizo justicia. Él sabía que yo no debo nada, que es una injusticia. Sí, y pasó un año, hermanos, y mi pendiente era que la cuenta se fuera acumulando. Le digo, oiga, pues por lo menos denme algo que compruebe que yo estoy al pendiente. No le podemos dar nada, pues si no aparece nada, no le podemos dar nada. Pues un día me encontraron, hermanos. Yo estaba bien volado. Qué a gusto se siente, hermanos. Qué respiro, hermanos, cuando dice, ya, es que no está aquí, no hay cuenta. Sí, pero un día me mandan un requerimiento. Lo que sucedió fue que escribieron mi apellido con R sencilla en vez de doble R. Y pues cuando me hallaban, cuando me volvieron a hablar, hermano, se me revolvió el estómago. Híjole, ahora sí, obviamente ya la cuenta había crecido con los intereses de un año más. Qué horrible es eso, hermanos. Qué horrible es eso. Como han de sentir, hermanos, que tienen adeudos en el predial, en revalidación del vehículo, que tienen los cuentonones, hermanos. Qué terrible han de sentir ahorita, porque ya no tardan en llegar los requerimientos, hermanos. Y ahí no hay perdón, hermanos. Ahí pagas o pagas, ¿sí o no? Pues fíjese, hermano, qué hermoso es saber, hermanos, que delante de Dios no hay deuda, que delante de Dios no hay culpa. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el salmista decía, hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire, dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor
en sequedades de verano. Pero fíjese el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no lo olvides. No lo olvides. No importa el pecado que estés cometiendo, no importa el pecado que hayas cometido. Si vienes hoy arrepentido delante de Dios, que tu alma no olvide que Él es tu perdonador. Porque sí cometemos pecados, hermanos, unos más notorios que otros, pero todos cometemos pecado. Dijo una pastora que escuché hace días: los cristianos debemos estar pidiéndole perdón a Dios todos los días. Todos los días. Por eso el Señor lo incluyó como base, hermanos, en el Padre Nuestro: y perdona nuestras ofensas. Porque todos los días, hermanos, estamos fallando. ¿Sí? Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Y escuche, dice: por amor de mí mismo. Y no va a ser, hermanos, como en las mueblerías: y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Venga delante de Dios y hable hoy. Porque si usted se tarda, hermanos, ese pecado se le va a convertir en una gangrena o en una lepra que va a mermar totalmente su vida espiritual. Y es probable, hermanos, que sea entregado una mente reprobada después, una conciencia cauterizada, donde ya no sienta nada, ni para bien ni para mal. Es terrible, hermanos, eso. Amén. Pero no debemos olvidar también, hermanos, hoy más que nunca, hermanos, que Él es el que sana nuestras dolencias. Él es nuestra sanidad física y también espiritual. Otro beneficio, hermanos, es sobre todo el cuidado de Dios también por nuestros cuerpos, hermanos. Él nos trae sanidad, hermanos. Él nos trae sanidad en esta vida, a veces a través de las formas naturales, pero también a veces de una forma milagrosa, como ha sucedido en muchos casos. Bendito sea su nombre. Porque Él promete, hermanos, la máxima sanidad para todo su pueblo, hermanos, que pueda venir a Él, que tenga presente esta verdad. Dice su palabra que por cuya herida, la herida de Cristo, por cuya herida hemos sido nosotros sanados. Sí. Él es el que sana todas tus dolencias, todas tus dolencias, todas tus dolencias. Amén. Bendito sea el nombre. Hermanos, no, nada nos exime, hermanos, de poder caer en la enfermedad. Mientras estemos en esta naturaleza humana, todos, hermanos, estamos en ese mismo riesgo. Sí, yo les he dicho, hermanos, a veces uno sí, uno no, no sé. Yo le digo, Dios es sabio, hermanos. Dios es bueno. Imagínense que nos enfermáramos todos al mismo tiempo. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Sí, nosotros agradecemos grandemente a Dios, hermanos, por la vida de Ami. Ahora estas semanas que estuvimos nosotros ahí encerrados, mi esposa y yo, ella fue la que anduvo y yo le decía: ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, yo me siento bien. ¿Sí? Yo ando bien. Le digo: bendito sea el Señor, hermanos, porque imagínense que todos en la misma casa estemos enfermos, sin fuerza, sin aliento para poder atendernos. Pero qué bueno es Dios, hermano, y qué sabio es. Nadie estamos exentos de eso, hermanos. Todos podemos caer en un momento dado. Dijo alguien por ahí: ya a los que deben de aislar son a los que están sin contagiarse. ¿Por qué son más los contagiados, hermanos? Y esto va a pasar. Esto va a suceder así. Tarde o temprano todos. Nosotros estábamos bien volados, hermano, porque el año pasado pues no supimos si estuvimos o no estuvimos, porque nos expusimos demasiado también. Sin embargo, pues no teníamos, hermanos, tan clara la evidencia como esta vez. Por eso les recuerdo aquí entre paréntesis, hermanos, aquí no
no le digo que, no, que sea imposible, pero es nula la posibilidad aquí de que nos contagiemos. Donde bajamos la guardia, hermanos, es en la casa, con nuestros niños. Nosotros mismos, como caemos en un estado de confianza, pero ya anduvimos aquí, allá, ya tocamos aquí, allá, ya anduvimos en todos lados. En la casa es donde puede suceder. Aquí no, hermanos. Aquí todo el mundo se pone gel. Aquí todos, miren, están con su cubrebocas y nadie está de frente a otro. Y si vemos a dos que están platicando, hermano, por favor, deshagan esa bolita, váyase a su lugar. Es nula la posibilidad aquí, casi. Sin embargo, hermanos, pues en algún lugar tal vez, no sabemos ni dónde ni cómo, pero un día puede pasar. Nosotros pensamos que éramos nosotros asintomáticos o que teníamos una sangre especial, hermanos, que no nos iba a pasar, pero no, sí nos pasó. Sí nos pasó. Pero qué bueno, hermanos, es saber que tenemos un sanador, que Él está ahí presto, hermanos, para sanarnos. Y Dios bendiga, hermanos, a todos aquellos hermanos que oran, porque hay veces, hermanos, el enfermo pierde la fuerza, ¿sí? Y necesita a alguien más estar orando por él. Si usted siente la necesidad, hermanos, si se despierta a medianoche y no sabe por qué, Dios quiere que ore por alguien. Dios quiere que se levante a orar por alguien. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, sanidad espiritual. Algunos sugieren, hermanos, que David aquí está hablando de enfermedades espirituales, como por ejemplo la carga del pecado, ¿sí? Pero eso no es todo. Creo que realmente, hermanos, aquí se está hablando de enfermedades del cuerpo. Sin embargo, hermanos, Dios es el sanador del cuerpo y también del alma. Dice su palabra que Él es el que sana, ¿cuántas? Todas tus dolencias, de cualquier índole. Él es nuestro sanador. Amén. Ahora, hermanos, qué importante es, hermanos. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? Levante la mano. ¿Cuántos han sido sanados? La Biblia habla, hermanos, de un paralítico que fue sanado en el capítulo 5 de Juan. ¿Sí? Y no supo ni quién lo sanó. Jesús en el templo y le dijo: mira, ha sido sanado. Escuche bien, hermanos. ¿Dónde estaba el paralítico? ¿Dónde estaba el paralítico? Entonces, ¿qué tiene que decirle Dios a un hombre que está en el templo? Estas cosas. Porque aún en el templo, hermanos, se puede caer en pecado. Aún estando en el templo, ser parte de una congregación, se puede caer en pecado. Le dice Dios, le dice Jesús: mira, has sido sanado. No peques más. Escucha, hermano, hermanos, no peque más. No peque más, para que no te venga alguna cosa peor. Ya se les olvidó, hermanos, a los que fueron sanados el año pasado. Me hablaron: écheme agüita, pastor, aceite, a ver qué me echa. Todos humilditos, bien, pero de repente se les olvida, hermanos. No olvides, hermanos, que Él es tu sanador. Amén. Pero además, hermanos, otro beneficio: la redención, el rescate. El diccionario define la redención, hermanos, como la acción de salvar o ser salvo del pecado, del error o de la maldad. Es la acción de recuperar, obtener posesión de algo a cambio de un pago o liquidar una deuda. Eso es redención. Y mire, la mala noticia, hermanos, es que la Biblia dice, Juan 8:34, Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Fíjese en la condición que se pone las personas cuando deciden pecar. Porque escucha, hermano, el pecado no es accidental. El pecado primero se concibe, se forma y luego se da luz, como los bebés. Primero llega la idea y ahí la trae. Hasta que lo dice: pues todos lo hacen. Aquel también lo está haciendo. No pasa nada. Y ahí lo trae, hasta que pum, lo va haciendo. ¿Sí? Y si es esclavo del pecado, se ata otra vez, se encadena,
Por eso es que muchos hermanos que alababan a Dios ya no pueden alabar a Dios porque están esclavizados por el pecado. No pueden alabar a Dios. Los que venían a orar, hermanos, ya no pueden venir porque se han atado otra vez por el pecado. No es otra razón, es el pecado. No pueden. ¿Sí? Esa es la mala noticia, hermanos. No sabéis, hermanos, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Romanos 6:16. No sabéis que ofreciéndonos a uno para obedecer, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Seamos esclavos de la obediencia, hermanos. Nos conviene. Amén. Pero ahí le va la buena noticia, hermanos. 1 Timoteo 2 dice, versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. El rescate por todos. Lo incluye a usted, hermano. Usted que está en pecado, usted que está haciendo mal delante de Dios, lo incluye a usted. Dice así la palabra, hermanos, así, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escuche, en quien tenemos redención, rescate, el pago de la multa o lo que sea, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la buena noticia, hermanos. Cristo ya pagó. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cristo ya murió para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora dice, y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Permite que el Señor te rescate hoy. Tú ya no eres de allá, no perteneces a ese ambiente, a ese estilo de vivir. Esos pensamientos no deben de estar en tu cabeza. Esas emociones del infierno deben estar ahí en tu corazón. No deben estar ahí. Tú debes estar apasionado de Dios y de su obra, más que de cualquier otra cosa o persona. Necesitas estar enamorado del Señor. En este sentido, hermanos, también se puede referir también a la liberación de algunas condiciones, de situaciones de dolor o situaciones, hermanos, de problemas. Creo, hermanos, que casi todos aquí conocemos esa poderosa bendición de ser rescatados por el Señor de una destrucción segura. Todos tenemos esa bonita experiencia. Hay muchas calamidades, muchas situaciones, hermanos, de las que el Hijo de Dios es protegido, lo vea o no lo vea, lo sepa o no lo sepa. Tú y yo tal vez ya no merecíamos estar aquí, no deberíamos estar aquí, pero Dios nos ha librado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha guardado, no sabemos por qué. ¿Y qué importa eso? Lo importante es que estamos aquí y debemos agradecer a Dios. Debemos recordar que quien nos ha rescatado es Él. Debemos recordar que el que nos puede rescatar de cualquier situación es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero además, hermanos, recordemos sus promesas de bendición. Dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. La grandeza de Dios, hermanos, se extiende más allá de salvarnos del pecado,
más allá de sanarnos de las enfermedades o de las angustias, va más allá. Mediante la bendición de Dios, hermanos, somos coronados con su gran amor, con su misericordia. Así dice su palabra, ¿verdad? Él es el que te corona de favores y misericordias. Esto nos habla, hermanos, de las abundantes oportunidades que Dios nos da para ser bendecidos. Muchas, muchas, hermanos. Si puedes ver una oportunidad, aprovéchala. Si te puedes dar cuenta que estar aquí es una oportunidad que Dios te está dando, aprovéchala, porque mañana puede ser que ya no la tengas. Aprovéchala para ser coronado de sus favores. Él promete, hermanos, que nos va a coronar de favores, que nos va a coronar de misericordias. Amén. ¿Cómo son esos favores, hermanos? ¿Cómo son esas misericordias de Dios? Puede ser para algunos en esta hora, hermanos, la respuesta a una de tus oraciones, de tus súplicas, peticiones que tienes delante de Dios. En otros puede ser el día de hoy un cambio radical de vida. De eso te quiere coronar el día de hoy el Señor. Puede ser una restauración de una relación rota con alguien. Puede ser, hermanos, la superación, ¿verdad? En tu trabajo, la promoción en tu trabajo. Puede ser la prosperidad de tu negocio, no lo sé. Puede ser muchas cosas, hermanos, las bendiciones con las que el Señor te quiere coronar. Él es quien te corona de favores y misericordias. O sea, cuando habla de coronarnos, hermanos, está hablando de oportunidades que sobran, que abundan. Tenemos tanto, hermanos, de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La lista puede ser interminable, pero además, hermanos, cosa que no debemos de olvidar, dice: Él es el que te corona de favores y misericordias. Sí. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Satisfacción. Satisfacción. Debemos siempre estar contentos, tal vez no conformes con lo que somos y lo que tenemos, pero contentos sí, satisfechos. Y eso a veces no se ve. Hay gente que quiere más y más, de una forma ambiciosa. Estamos preparando un sermón, hermanos, que vamos a hablar acerca precisamente de los afanes. Sí, porque la gente está tan afanada, hermanos, y los afanes pueden nacer de la necesidad, pero también de la avaricia. Y la mayor parte, hermanos, de los afanes en los cristianos nacen de la avaricia, no de la necesidad. Querer tener más, porque otros tienen, yo también quiero tener más. Y no hay satisfacción. Por estar queriendo más, no se satisface, no disfruta de lo que tiene. Ese es el problema, hermanos. Es Dios, hermanos, que nos da las cosas buenas en este mundo. También quien nos da el apetito, nos da el gusto, hermanos, para disfrutarlas. Así nos da las cosas y nos da la alegría para disfrutarlas, hermanos, cosa que en muchos no sucede. Estaba viendo, hermanos, ahora nos tocó ver el juguetón. Me daba mucha alegría, hermanos, de ver criaturas allá en los campos rurales, donde llegaron con un juguetito tan sencillo, hermanos, pero qué sonrisota le sacaban a aquellas criaturas, tan felices. Y obviamente, hermano, tiene que recordar uno, sí, con lo que se divertía, con lo que era tan feliz uno, cosas tan sencillas, tan simples, con lo que era feliz uno antes. Hoy día no, hermano, la gente quiere más y quiere más. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Antes con los zapatos descalzos, pero la mente llena de sueños y de ilusiones. Hoy los chavos, zapatos de marca, pero con un cerebro vacío. Antes era uno tan feliz, hermanos, con tantas cosas, con cosas tan sencillas. Hoy día, hermanos, los cristianos no están disfrutando su cristianismo. No saben disfrutar su intimidad con Dios, su relación con Dios. Escúchenme, por favor.
Para ser satisfechos y felices a veces dependemos de otras personas y no precisamente de la presencia de Dios. Sí. Alguien me dijo, hermano, pero ¿cómo es posible que cerramos el templo? Que cancelamos el culto. Le dije, no se canceló el culto. Le corrijo, no se canceló, se multiplicó. Por lo menos los que son honestos y sinceros, los que tienen hambre, los poquitos, vamos sin ser pretenciosos, 10 cultos tuvimos el domingo pasado, pero creo que fueron más. 10 centros de adoración a Dios, porque no tiene que ver el montón, tiene que haber un corazón dispuesto para adorarlo, hermanos. Eso es un culto a Dios. Y a veces, hermanos, la gente depende, hermanos, de otros para ser felices y verdaderamente satisfechos. Mire, el resultado de la obra de Dios, hermanos, tanto de lo que nos salva como para lo que nos salva, es traer verdaderamente satisfacción a nuestras vidas. Esa es la razón de ser salvos, para ser felices, para ser dichosos. Escúcheme bien, hermano. No le estoy hablando de que todo va a estar caminando bien, que todo va a ser un camino de rosa. No. En base a las circunstancias que te ha tocado vivir, ser feliz. Porque la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias que le toque vivir, sino de su relación con el Señor. Eso depende de la dicha, hermanos. Esta satisfacción, hermanos, se convierte en una fuerza fuerte, en una energía, hermanos, para su pueblo. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, quien realmente está satisfecho y feliz con su cristianismo, con su relación con Dios, es fuerte. No se envejece. No pierde el ánimo. Jamás. Tal vez su cascarón se vaya deteriorando, hermanos, pero el hombre interior se va renovando día a día. El deseo de ser adorador, de servir, hermanos, crece más y más y más. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Rejuvenezcase, hermano. Rejuvenezcase. No se olvide, quien que le va a dar satisfacción verdadera es Dios. No son las amistades, no es el círculo social, no es los progresos, la prosperidad, el trabajo, no es una profesión, no es una carrera, es Dios el que trae satisfacción. Porque hay gente, hermanos, que ha logrado muchos títulos universitarios, hermanos, y son las personas más desdichadas. Más desdichadas. Por último, hermanos, para evitar el Alzheimer del alma, debemos recordar que Dios es nuestra justicia. ¿Cómo se nos olvida eso, hermanos? Y andamos defendiéndonos a diestra y siniestra por nosotros mismos. Y peor aún, hermanos, hay veces gente que busca quien los defienda. Hay gente que paga, hermanos, para a gente que los defienda. ¿Usted sabe eso? Sí. Supe de alguien que dijo, yo tengo poder para hacerle un gran daño, yo lo puedo hacer. Y sí, hay gente, hermano, que es capaz de pagar, de hacer algo para poder, hermanos, dañar a las personas. Y cristianos pueden hacer ese tipo de cosas, actitudes, artimañas, para poder desquitarse y defenderse de alguna injusticia. Hermanos, estamos viviendo, hermanos, en un tiempo de muchas injusticias. ¿Está conmigo? Hay muchas cosas que son injustas, hermanos. Qué bueno es que dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Hermanos, no haga justicia por su propia mano, porque cuando el hombre trata de hacer justicia, hermanos,
no lo hace jamás en una buena actitud. Cuando el ser humano trata de defenderse por sí solo, hermanos, no lo hace con un corazón limpio, lo hace con un corazón sucio, ¿sí? Con un corazón lleno de enojo y de ira. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo mejor es dejar que Dios haga las cosas, hermanos. Ahorita que venía, hermanos, en el camino, venía platicando con Yaret y le empecé a platicar una historia de una situación que nos pasó, precisamente, hermanos, hablando de lo que es la justicia de Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios sea el que nos defienda, que Él se haga cargo, hermanos, que Él se haga cargo de defendernos. Él es el que pelea por nosotros, hermanos. Él es el que pelea por nosotros. Yo tengo tantos testimonios de esos, hermanos, pero tantos testimonios que Dios, hermanos, me ha dado. Sí, y le voy a mencionar algunos. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos haciendo un pisito en la misioncita primera que tuvimos, en la casa de los hermanos Vázquez. Sí, había unas señoras, bueno, voy a regresarme un poquito más atrás. Cuando empezamos a evangelizar, cuando decidimos, hermanos, abrir un punto de predicación, iniciar la Iglesia Divina Redención, si nos pusimos de acuerdo con los hermanos Vázquez y otros hermanos del Triunfo de la Cruz que nos apoyaron para venir y evangelizar a todo ahí alrededor. Y una vecina de la hermana Rosy le dijo: a mi casa ni se paren, porque si se paran les voy a echar agua caliente. Ahí está que nadie pasó por ahí, hermanos, ni la hermana Rosy, ¿verdad, hermana Rosy? Dijo: no, hay que pase el pastor a invitarla. Nadie fue. Y tuvimos el culto, ¿sí? Y era la que vivía enfrente, hermanos, y no la invitamos. Pero al segundo día de culto, creo que fue el segundo o el tercero, ni me acuerdo, estábamos terminando el culto, hermanos, y esa señora que dijo que nos iba a correr de ahí, y era pura gente guerrillera, hermanos, en ese campamento de invasores, era de paracaidistas, de esa gente, los días y conectar la extensión. Ya nadie quería ir, hermanos, porque había una vecina de ahí que los maldecía y les aventaba el agua sucia de los trastes, les hacía barbaridad y media, ¿sí? Nadie quería ir, hermano, así que yo tenía que llegar y poner la extensión y acomodar el lugar para los cultos. Un día, hermanos, yo iba pasando por la calle en mi troquita y se me atravesó casi, yo creo que eran como de 3 casas, con piedras en las manos y querían apedrearme. Y yo no sabía de qué se trataba. Lo que pasa que un día antes yo le había prestado la troca a uno de los muchachos de la iglesia, y resulta que pensando que era yo, se la atravesaron y él les echó la troca encima. Así que estaban endiablados, hermano, contra mí. Y cuando se me atravesaron, hermanos, una de las señoras decía: es que no es él, no era el pastor. Yo ayer vi que no era el pastor. Pero ya con las piedras ahí, hermanos. Bueno, la que más odio me tenía, hermanos, el día que se nos rompió la carpa, no, más bien el día que nos destruyeron la clínica que teníamos ahí. Los policías me querían subir a la patrulla, ¿sí? Y querían que me fuera en la patrulla con ellos. Esa señora, hermanos, que nos maldecía, que nos aventaba agua y que tantas cosas hacía, fue la que salió a defenderme. Dijo: no se suba, pastor, no se suba con ellos, usted váyase en su troca, no se suba. Estos malvivientes a los que han de agarrar no agarran. Mire, la persona que nos maldecía, que nos aborrecía y tantas cosas, ¿cómo Dios se hace cargo, hermanos? Dios es el que ablanda los corazones. Aquí teníamos otro vecino igual, hermanos. Dios lo salvó, Dios lo transformó. De ahí agarrábamos la luz de su casa, ¿por qué no lo ofreció? De ahí agarrábamos el agua, ¿por qué no lo ofreció? Dios es nuestra justicia, hermanos. Y le voy a platicar uno más. Antes de ser pastor, yo siempre he tenido un compromiso con Dios de servirle, hermanos, y aprovechar el mayor tiempo posible para servirlo. Si es posible, sacrificar mi tiempo para darle más tiempo a Dios. Y yo hablé con mi patrón y le dije: ¿sabe qué? Yo necesito trabajar nada más de lunes a viernes, el sábado no puedo venir. Y le di mis motivos. Dijo: bueno, pues si tú me das el rendimiento que necesito, no hay problema. Así que eso no era problema para mí.
Yo iba los sábados nada más y cobraba y me regresaba. Y había unos muchachos, hermanos, que se enojaban mucho por esa razón, de que ellos sí se tenían que quedar a trabajar hasta la noche el sábado. Y me gritaban, me insultaban, me maldecían, me cantaban un tiro y bueno, una serie de cosas. Me esperaban, me insultaban allá. Y yo nomás le decía, Señor, ayúdame y hazte tu cargo. Yo tengo mucho que perder, ellos nada. Uno como cristiano, hermanos, cuando es provocado por el enemigo, al enemigo no se le responde de la misma forma. Dios es nuestra justicia. Sí. Un sábado llegué yo y ellos se rebelaron con el patrón. Digo, pues si Rubén se va, también nosotros nos vamos. Y yo no me di cuenta, yo me fui. El caso es que el lunes, cuando yo regreso al trabajo, él no llegó. Sí. El sábado que yo me fui estaba un hermano de él que era un ingeniero en una maquiladora que había ido por él. Y era el que lo instaba, y decía, vente, vámonos, ¿cómo te vas a quedar tú y él? ¿Por qué si se va y tú se te tienes que ir? Vámonos, tú no necesitas ese dinero, yo aquí traigo para ir a pistear. Y se fueron a pistear. Lunes no llegó, el martes no llegó, el miércoles, hermano, yo estaba usando periódico para tapar los vidrios de un carro que iba a pintar. Y de repente veo que dice, familia de Sinaloa, ¿sí?, muere por el monóxido, ¿sí?, de un calentón. Y me llamó la atención porque los muchachos eran de Sinaloa. Cuando empiezo a leer toda la nota, hermanos, resulta que ese sábado sí se fueron a tomar, se emborracharon, en la noche chocaron, el ingeniero se mató y el que más me ofendía quedó trastornado. Vinieron los familiares a recoger el cuerpo y a ver por el otro que estaba herido, ¿sí? Del cansancio, de la fatiga, llegaron a la casa, prendieron el calentón, ellos no sabían cómo se debe manejar esas cosas, ya no amanecieron, más que el anciano, el papá de ellos. Y qué terrible es eso, hermano. Por supuesto que me dio mucho dolor, pero qué importante, hermanos, es entender que Dios es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Concluyo, hermanos. El Alzheimer del alma, hermanos, no tiene lugar en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces debemos recordarle, hermanos, a nuestra alma siempre quiénes somos. Usted es un adorador. Usted es un adorador dentro y fuera de la iglesia, hermanos. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, usted es un adorador. Su estilo de vida, hermano, debe estar al nivel y a la altura de un adorador de Dios. Casi un ángel. Así es como debemos de comportarnos. Así es como debemos de vivir. Que nuestra propia vida honre y glorifique a Dios. Tenemos que recordarle hoy a nuestra alma, hermanos. Dije, son incontables, innumerables los beneficios, pero Dios quiso, hermanos, dejarnos ahí escritos los más relevantes. Dios te perdona, Dios te sana, Dios te rescata, Dios quiere bendecirte, darte satisfacción a tu corazón, a tu vida realmente, darte una vida feliz. ¿Por qué quieres vivir en amargura una vez más? Debes recordarle hoy a tu alma, ¿sí?, que Dios es nuestra justicia. Tal vez estás pasando una situación no tan agradable. Tal vez te han ofendido, tal vez te han herido, te han lastimado. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Dios se puede hacer cargo de eso y más. Y termino leyéndoles una historia, hermanos, en la palabra del Señor. Bueno, primero, antes de leer la historia, quiero leerles los signos que indican cuando la enfermedad del Alzheimer está presente. Ahí le va. Cambios de personalidad. Cambios de personalidad. O sea, se pierde el concepto correcto de sí mismo. Eso puede pasar en la vida de los cristianos, hermanos, muy a menudo. Se les olvida quiénes somos, de dónde nos levantó el Señor. Ya nos sentimos don fulanito y doña fulanita.
¿No es cierto que nos pasa eso a veces? Se nos olvida. Empieza a haber deterioro, hermanos, en la capacidad de movimiento, especialmente al caminar. O sea, se dificulta. ¿Cómo es difícil hoy, hermanos, hacerlos venir a ustedes a la oración? Qué difícil es traerlos a ustedes a la oración. Cuando usted era un hombre, una mujer de oración. Algunos ya cambiaron ese día por unos cuantos pesos. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? A algunos se les está acomodando tan bonito, hermanos, el hecho de cuando cerramos el templo. Qué bueno que no vamos a ir. Qué a gusto orar aquí en la casa. Cuidado, hermanos. Ya nadie tiene agendado, bueno, muy pocos tenemos agendado el viernes de oración. Y otros ni el jueves. Hay gente que se le olvida el jueves, que es día de culto, porque ya no está en su agenda, hermanos. Eso es demencia espiritual. Puede estar en otros lugares, si no quiere, no puede estar en la casa de Dios, porque se le hace difícil. Sí, oiga, hermano, hoy cuando hay Uber, hay Didis y hay taxis, hay ruteras, hay tantas cosas para movernos. Hoy la gente se le dificulta venir a la casa de Dios. Ese es un síntoma, hermanos, aguas. Es un síntoma. ¿Sí? Dificultad para comunicarse. Qué tremendo es eso, hermanos. Por más que le digo, confírmeme, hermanos, avíseme cómo está, a ver, repórtese. Ese es un mal síntoma, hermano. Algo está mal ahí. Cuando la persona se aísla y no se comunica, hermanos. Yo estuve aislado, hermanos, dos semanas, pero no incomunicado. Estuve mandándoles palabra de Dios y mandándoles comunicados de lo que prosigue, de lo que teníamos que hacer. Aunque no estaba completamente bien de salud, sin embargo, hermano, no se me olvidó que era pastor. No se me olvidó quién soy. ¿Sí? Hay un bajo nivel de energía. O sea que ya camina así. Así como algunos llegan al culto, ¿verdad? ¿Se está acordando de alguien, hermano? Hay cambios de estado de ánimo. O sea, se hace bipolar. No se cree, hermano. No, pero sí pasa eso. Hay gente que es cambiante de ánimo. Así como puede estar alegre ahorita, cualquier cosa lo hace enojar. Cualquier cosa lo puede hacer explotar. ¿Sí? Hay pérdida, obviamente, de la memoria. ¿A poco es día de culto hoy? ¿A poco es día de hoy? Hoy es era la oración, hombre. Qué terrible, hermano. Quiero mencionarle algo muy importante, hermanos. El inicio habitual de este problema dice que es entre los 60 y 65 años. O sea, yo me tengo que cuidar mucho de eso, hermanos. Y también dice que en algunos casos desde los 40. Eso habla, hermanos, escúchenme bien, por favor. O sea, en la edad donde puede ser de mayor utilidad a la persona, puede convertirse en una carga para la familia. Porque a la edad de 65 años, hermanos, yo creo, hermanos, que es la mejor edad para poder aportar todo lo mejor de nuestras vidas para los que nos rodean. La experiencia, la fuerza, la vitalidad. Oiga, es cuando creo, hermanos, que estamos plenos y completos a los 40, 65. Pues fíjese, qué terrible, hermanos. Es que a esa edad es cuando viene ese problema. Y lo mismo sucede, hermanos, en la vida espiritual. Lo mismo sucede en el alma. Cuando la gente se siente más madura, cuando la gente se siente más capaz, ya es cuando le empieza a venir el problema, esa demencia espiritual. Se le olvida quién es, cuál es su posición. Ahora, el pronóstico de esperanza, hermanos, de vida, se dice que es de 3 años a 9,
después de que se diagnostica ese problema. No lo sé si sea verdad, pero lo que sí, hermanos, puedo decirle, ya con demencia, ¿qué felicidad puede encontrar uno en la vida? Ya está muerto. Quiero decirle, hermano, que hay muchos muertos espirituales que ya murieron, ya no sienten nada. Sí. Y pensando en esto, hermanos, quiero leerles esta historia ya para finalizar. Segunda de Crónicas 26. Se la voy a leer porque quiero que ustedes noten. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Escuche bien: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido, escuche, fíjese lo que pasa cuando uno anda bien, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él, ¿qué cosa? Le prosperó. Dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué cosa? Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Dice: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jeziel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes, fíjese, nada más los jefes de las familias valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, nada más de 300, ¿qué? 7,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Y fíjese, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse otra vez poderoso. Oiga bien, mas cuando ya era fuerte, cuando ya era maduro, su corazón se enalteció. ¿Y se enalteció para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Oiga bien, hermano, qué bueno esa gente valiente. Dice, ¿dónde estoy? Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, fíjese bien, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso,
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová, ¿qué cosa? Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Le dio el Alzheimer, hermano. Se olvidó de su función. O sea, usurpó una función que no le correspondía. Mire qué tremendo es eso, hermanos. Yo tengo tanto cuidado. Mire, ayer me mandó una carta a una muchachita que es de la edad de Rebeca, de la iglesia donde nosotros fuimos toda la vida miembros, y sus papás fueron muy apreciados por nosotros. Bueno, todavía lo es porque Martín todavía vive, y me mandó su número de teléfono porque quería hablar conmigo. Los tenía así sorprendidos, pues que será años que no tenemos comunicación con ella para nada. ¿Qué quedará? Y nos tenía así una incertidumbre. Le marcaba yo y no me contestaba, me marcaba ella y no me encontraba. De esas veces, hermano, que no se da. Me alegró mucho porque me dijo: es que le quiero compartir de mi gozo, porque sé que será gozo también de usted. Ya me dio tranquilidad, dije, ya, esto va bien, esto va bien. Y como le digo, hermano, sabíamos de ella, que se había apartado de Dios desde siendo una adolescente, ¿sí? Entonces ayer me mandó una carta, hermanos, por el Messenger, donde me hace saber, hermanos, que Dios ha restaurado su vida, que Dios la bautizó con el Espíritu Santo. Algún día a lo mejor usted puede tener la oportunidad para que valore lo que le estoy diciendo, ¿sí? Porque se fue a lo más vil, ¿sí? La bautizó con el Espíritu Santo y además la llamó al ministerio. Y me dice: yo cuando tenía 15 años, hermano, recibí el prebautismal, los grandes interrogantes de la vida, pero yo quiero que usted me bautice. Yo quiero que usted, fíjese, hermano, cuando los papás, escuche bien, hermano, forman un buen concepto de las personas en sus hijos, tantos años que no sabemos nada de ellos, pero tienen un buen concepto de nosotros. Qué honor, qué privilegio, hermanos. Quiero que usted me bautice. Sí, me alegra, por supuesto, pero le tuve que aclarar. Le dije: mire, mija, te agradezco tanto que usted me tome en cuenta y que te acuerdes de mí, pero el lugar donde Dios te restauró, ahí hay un pastor. Ese pastor es el que tiene el privilegio de bautizarte. Inmediatamente me respondió, dijo: lo entiendo, hermano, muchas gracias por su consejo, lo voy a tomar seriamente en cuenta, porque, hermanos, hay lugares donde no nos toca estar y tenemos que aprender a respetar esas líneas para que no nos caiga la lepra. Cuando tú te pones en una posición que no te corresponde. Un día vino otra muchacha, hermano, una familia de por aquí, que fuéramos a orar por una persona, y le dije: ya vino su pastor. Dijo: ya, vamos a confiar, aquí vamos a orar, venga, vamos a orar usted y yo. No, pero no señor, aquí vamos a orar. Yo no voy a ir a deshonrar la fe de ese pastor que ya oró por ella, por la duda suya. Yo creo que el Señor va a honrar la fe de ese pastor. Yo lo creo. Le decía a mi esposa ayer, hermanos, yo estoy orando, pidiéndole a Dios por mi sobrino Hugo. Ayer me entró una convicción y le dije: Dios va a honrar la fe de mi hermano, porque él es su pastor. A mí me han dado ganas, hermano, de ir a ungirlo y hacerle una ceremonia ahí, pero no es así. No es así. Es quererse poner en lugar de Dios. Usted no puede tomar un lugar, una función que no le corresponde, hermano. Porque por eso, hermanos, a veces hay problemas, porque se le olvida cuál es su función. Concrétese a lo suyo. Concrétese a lo suyo. Póngase de pie, por favor.